Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas aquí al canal del rincondesano.com. Vamos a continuar con nuestra labor divulgativa, conociendo y aprendiendo más información relacionada con la salud. Vamos a hablar de la flunarizina y el sumatriptán, un vídeo comparativa entre dos medicamentos, dos medicinas, dos fármacos utilizados para el tratamiento de la migraña. La flunarizina se utiliza para la profilaxis de la migraña, para prevenir que venga la crisis migrañosa o para que cuando venga la podamos gestionar fácilmente con un analgésico. Y tendríamos luego al sumatriptán, que es un antimigrañoso y que se utiliza específicamente para cuando viene la crisis de migraña, instantes antes de que venga, justo el momento ideal cuando empiezan a aparecer las auras tan características de la migraña, que suelen representarse con trastornos visuales, tics en el ojo, parpadeo excesivo, hormigueo en la zona de la cara, se te puede caer incluso la babilla, perder rigidez en el brazo. La migraña se caracteriza normalmente por un dolor unilateral, difícilmente se manifiesta en los dos lados de la cabeza. La migraña junto a las cefaleas en racimo, que es mucho peor que esto, es un dolor espantoso, apabullante, horrible, de los peores que puede experimentar un ser humano. A día de hoy siguen siendo una de las principales causas de baja laboral, especialmente aquí en España, que se consumen muchos estos medicamentos y se sufre mucho de migraña, sobre todo mujeres, que por desgracia es el grupo que más sufre de migraña. También los hombres, incluso normalmente a mí cuando me han reportado casos de migraña y cuando me los comparten suelen ser más hombres que mujeres, curiosamente. Y muchas veces también viene por estrés, por mala alimentación. Los alimentos también pueden estar involucrados en la aparición de estas crisis. También es importante que cuando, si tenemos migraña, que lo haya diagnosticado o determinado un neurólogo, ¿vale? Porque los dolores de cabeza ya sabéis que pueden ser el síntoma, la consecuencia o el grito de cualquier trastorno, de cualquier enfermedad. Por ejemplo, hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza sobre todo con dolores de cabeza muy fuertes y muy frecuentes durante la semana. También descartar celiaquía, síndrome de colon irritable, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, que no tengáis problemas de visión. Todo esto hay que descartarlo, ¿de acuerdo? También el neurólogo nos realizará una serie de pruebas para evitar también que tengamos alguna masa anómala, algún cáncer, algún tumor. Es importante ir al neurólogo y es el que luego nos tendría que indicar el tratamiento más apropiado para nuestra migraña, si es el caso de que sufrimos de migraña, ¿de acuerdo? Normalmente es común sufrir episodios de migraña. Los primeros episodios aparecen antes de los 30 años. Incluso hay niños de 9 y 12 años que ya empiezan a experimentar, empiezan a tener los primeros síntomas. Hay un componente genético relacionado con esto, pero sobre todo son los factores ambientales los que están más relacionados con la aparición de estas crisis. Bueno, vamos a hablar de estos dos medicamentos, tanto la flunarizina como el sumatriptán. La flunarizina se la conoce como Sibelium y el sumatriptán lo conocemos también como INI3. Flunarizina, muy importante, no olvidéis este punto, ¿vale? Flunarizina para la profilaxis y el sumatriptán para las crisis. Y todos los triptanes, sumatriptán, el metriptán, zolmitriptán, para las crisis migrañosas. Para la profilaxis también tendríamos el Sumial, el propranolol y también la amitriptilina. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la flunarizina? La flunarizina antagoniza los canales de calcio tipo L y tipo T, reduciendo la actividad de la calmodulina. Va a evitar la entrada de calcio en la neurona, ¿vale? Y vamos a evitar con ello la liberación de neurotransmisores y de péptidos relacionados con ese estímulo nociceptivo, ese estímulo doloroso que va a activar a todo el sistema trigémino vascular y el nervio trigémino, que es el que más está involucrado con la aparición de esta migraña. Vamos a evitar la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la liberación de sustancia P, del glutamato, de noradrenalina también, que está involucrada muchas veces con este dolor. También tendríamos al ácido araquidónico, el óxido nítrico, también el potasio, el hidrógeno. Podrían estar, como digo, contribuyendo a la aparición de este dolor, a la hiperexcitación o al potencial excitatorio. Normalmente, al reducir la actividad de la calmodulina, también vamos a afectar también a muchos receptores postsinápticos, receptores dopaminérgicos que están ubicados en la zona estriatal, también la zona del putamen, del globo pálido, del núcleo caudado. Esto provocaría trastornos del movimiento muy característicos con el uso crónico de flunarizina. La flunarizina también bloquea débilmente los receptores histaminérgicos H1, por lo que produce sueño, y es muy común experimentar las primeras semanas de tratamiento. Luego nos vamos adaptando poquito a poco a este punto, pero se recomienda tomar la flunarizina momentos antes de acostarnos. ¿Cómo trabaja el sumatriptán? El sumatriptán es un agonista de los receptores de serotonina. Trabaja tanto en heterorreceptores como en autorreceptores. Modula sobre todo principalmente el receptor 5-HT1B y 5-HT1D. Al ser un triptán se parece mucho a la serotonina y esto abarca también otros receptores, que no los he puesto aquí, pero el mecanismo de acción principal abarca estos dos receptores, pero también podría trabajar, estos triptanes se podrían unir a receptores posinápticos, receptor 5H2B, 5HT7, 5HT3, también tendríamos el receptor 5H2C. Algunos estudios, aunque son contradictorios, también
le atañen a la que no lo he dicho, a la flunarizina, un efecto antagonista sobre los receptores de serotonina, sobre todo el receptor 5S2C, que podría estar involucrado con ese aumento de peso tan característico de la flunarizina cuando llevamos muchos meses tomándola. En el caso del sumatriptán, lo que buscamos es agonizar esos dos receptores para provocar una vasoconstricción localizada. También es importante visitar al quiropráctico, ¿vale? O al fisio, porque el problema puede venir de las cervicales, ¿vale? Aliviar toda esa tensión es importantísimo. Al final, el objetivo de las dos, tanto el sumatriptán como la flunarizina, van a reducir la entrada de calcio en la neurona, ¿vale? Lo van a hacer las dos, tanto el sumatriptán como la flunarizina, evitando la liberación, sobre todo, de un péptido que está muy involucrado aquí, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, para evitar la activación de este nervio trigémino. Las dosis de flunarizina suelen ser 10 miligramos antes de acostarnos y el sumatriptán 25-100 miligramos. Si te viene la crisis migrañosa y tomas sumatriptán, en muchos casos puede ser que no se alivie muy poquito. El tomar más dosis de sumatriptán, los expertos ya nos han indicado y nos han dicho por activa y por pasiva que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Así que el tomar más sumatriptán en ese instante lo único que puede facilitar la aparición de más efectos secundarios. Bueno, diferencias entre flunarizina y sumatriptán. Recordar, la vida media de la flunarizina, cuando ya damos dosis múltiples y continuadas, es enormemente larga y puede abarcar los 20 días, ¿de acuerdo? En el caso del sumatriptán, 2 horas y media, 3 horitas, actúa rápido y se va rápido, es lo bueno del sumatriptán. Los efectos secundarios del sumatriptán son sobre todo a nivel cardiovascular, ¿de acuerdo? Así que hay que tener cuidado si sois cardiópatas. Y también hipertermia, sofoco, sudoración, dolor en el pecho y taquicardias ventriculares suelen ser comunes con sumatriptán. En el caso de la flunarizina, el sueño y la bajada de tensión las primeras semanas. Y con el uso crónico de flunarizina podemos experimentar un aumento de peso, trastornos del movimiento, sobre todo distonía y cinesia tardía, por esa hipofunción dopaminérgica de la zona estriatal. Tendríamos también galactorrea, depresión y estreñimiento. La flunarizina, metabolismo hepático por la CYP2D6, especialmente por oxidación, y el sumatriptán, el metabolismo por la acción de la monoaminooxidasa. ¿Y cuál toca el sumatriptán? La monoaminooxidasa A, que sobre todo degrada la serotonina y que se expresa mucho en el hígado, ¿vale? Entonces el sumatriptán castiga menos el hígado, por no decir que no lo castiga, y la flunarizina sí que castiga el hígado, y con esa vida media larga pues lo mantiene trabajando durante mucho tiempo. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería mejor? Recordar, la flunarizina para prevenir y el sumatriptán para tratar la crisis migrañosa. Si vuestras crisis migrañosas o la migraña que tenéis viene de pascas o ramos, como muy de vez en cuando, apalancaros del sumatriptán, ¿de acuerdo? Así os evitáis el uso de flunarizina. Pero la flunarizina viene muy bien para la profilaxis y para prevenir. Si a lo mejor tienes 2 o 3 crisis al mes, lo ideal es que tomes flunarizina, porque es mucho mejor para prevenir la migraña. Porque muchas veces el sumatriptán, cuando tiene la migraña, lo tomas y no te la quita. Y el tomar más sumatriptán no te sirve para nada. A veces se puede combinar con codeína y puede ser más efectiva. Le puedes meter un naproxeno, pero lo único que vas a hacer es joderte el estómago y joderte el hígado. Porque en muchos casos no la quita, ¿vale? Así que hay que vigilarlo. También es verdad, yo recomiendo para los que sufráis de migrañas, utilizar el magnesio, va estupendo. Podéis tomar también la riboflavina, la vitamina B2, funciona muy bien. Arpagofito, omega 3. Hay que vigilar también la dieta, reducir el consumo de tiraminas, aumentar el consumo de omega 3, cuidado con el exceso de azúcar, de harinas refinadas, que son más proinflamatorios y pueden contribuir a la acción del ácido araquidónico, que se puede comportar también exacerbando este proceso doloroso. Intentar también cuidar vuestras rutinas, los ciclos de sueño, no salir mucho por la noche, evitar el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias broncoconstrictoras y vasoconstrictoras. Ahí tenéis, la cafeína suele empeorar también los cuadros de migraña. Esto al final lo que va a evitar es que o que no venga la migraña, que sería lo ideal, o que cuando venga muy suave, o que te dé tiempo a identificarla y decir, uy, que me puede venir, y ya a lo mejor utilizas un analgésico, un paracetamol, un orotil, o incluso te tomas un sumatriptán y te la quita al toque, ¿vale? Que se trata de eso, para que no tengas que faltar al trabajo, o pedirte la baja, o a lo mejor tienes una reunión o quieres salir por ahí a pasártelo bien y no puedes por culpa de esta migraña, ¿vale? Que la verdad es que es muy, muy molesta. Entonces, ¿cuál sería mejor? Recordar que si tenéis y sufrís migraña con frecuencia, es mejor la flunarizina, ¿de acuerdo? De todas formas, ahí en la descripción tenéis, pues como siempre, dejo más bibliografía y más estudios para que miréis algunas de las comparativas que se hacen con los antagonistas de los canales de calcio, flunarizina, amitriptilina, propranolol, que también se utiliza en el tratamiento profiláctico de la migraña, para ver cuál de ellos es más efectivo. Gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en la próxima, como siempre. Hasta pronto, chao, adiós.